Todas las guerras son guerras de banqueros, todas las guerras llevan un rastro de dinero y todas las guerras son por recursos. Y la actual operación, la invasión sobre Gaza, en represalia tras los ataques de Hamás en Israel, no es para nada la excepción, sino que al contrario, a diferencia de la gran mayoría de los medios que ignoran sospechosamente toda la información que te voy a presentar hoy, el motivo oculto de este conflicto son los recursos y trasciende completamente la región de Medio Oriente. Como vas a ver, hay intereses geopolíticos de la mayor envergadura en juego. Así que comencemos. The Times of Israel titula: 13 de noviembre, Biden insta una acción menos intrusiva en el hospital de Gaza y pide a Hamás que libere a los rehenes. ¿Cuál es el contexto de esto? Como mostramos en el video anterior, el documento filtrado que se había reconocido como auténtico por parte del gobierno de Israel preveía la exclusión total de la gente que está viviendo en Gaza, direccionarlos a todos hacia la frontera sur, hacia Egipto. El problema es que se empiezan a ver imágenes que, por ejemplo, acá Guterres de la ONU vuelve a pedir un alto al fuego inmediato en nombre de la humanidad. Esto es porque se empiezan a ver imágenes realmente espeluznantes, que son totalmente injustificadas de acuerdo a una mínima vara ética y moral, ¿no? Por supuesto. Y justamente las imágenes que estamos viendo, viniendo de Gaza, son las que están empezando a mellar inclusive la propia popularidad del presidente estadounidense. Y están llevando a la comunidad internacional a tener una postura completamente diferente a la que habitualmente se suele tener respecto a los conflictos en esta zona. Entonces, en nombre de la humanidad, en un breve comunicado emitido tras el colapso de varios de los hospitales de Gaza, Antonio Guterres dijo sentirse hondadamente preocupado por la horrible situación de varios hospitales y por la pérdida dramática de vidas. Ahora, como ustedes saben y valoran el trabajo de este canal, vamos a tratar de mostrar una cantidad de distintas fuentes, tratar de omitir completamente los juicios de valor de esta parte, y quiero dejarles a ustedes la tarea de juzgar por sí mismos la información que les voy a mostrar. Empezando por esta, fíjense. El ex jefe de Hamás está detrás de protestas a favor de Palestina por el día del armisticio. Mohamed Kadem Salbala, uno de los fundadores de la Asociación Musulmana de Gran Bretaña, es uno de los 6 grupos que organizaron la marcha en Londres el 11 de noviembre. Entonces, como mostramos en otro medio, el ex jefe de Hamás, viviendo en el Reino Unido con una vivienda subvencionada, subsidiada a su compra por parte del gobierno británico. También The Times of Israel. Lejos de las dificultades de Gaza, el jefe de Hamás y su familia disfruta de una vida fácil en Qatar. Gracias al patrocinio de Doha y a la riqueza que acumuló como líder de Hamás, Ismail Haniyeh y sus hijos viven hoy una vida de riqueza y privilegios negados a otros habitantes de Gaza, dice The Times of Israel. Y dice: poco después del inicio del brutal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, comenzó a circular un video del líder del grupo, Ismail Haniyeh, en su elegante oficina en Doha, la capital de Qatar, observando cómo se desarrollaba el ataque. Durante años, Haniyeh ha sido reprendido por muchos palestinos por llevar una vida cómoda lejos de las dificultades de Gaza en la monarquía del Golfo rica en petróleo, que ofrece refugio a los líderes del grupo terrorista y una plataforma reconocida internacionalmente para difundir su propaganda a través de Al Jazeera. Nombrado como primer ministro de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza, su riqueza creció rápidamente gracias al control que él y otros ministros del gobierno de Hamás ejercían sobre la economía de Gaza y los impuestos que aplicaban a los bienes importados desde Egipto. Altos cargos de Hamás, incluido Haniyeh, impondrían un impuesto del 20% a todo el comercio que pase por los túneles, según un informe de 2014 publicado por Ynet, un sitio de noticias israelí. Y tendría que agregar que es una tasa inclusive hasta más baja de la que aplican en la Argentina, por ejemplo, en algunos productos la aduana, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Un alto funcionario de la Autoridad Palestina alegó
que el mercado de contrabando de los túneles había transformado en millonarios a 1.700 altos funcionarios de Hamás, según un informe del semanario saudita Al-Mahala. Sus lujosas propiedades contrastan marcadamente con la pobreza endémica de la Franja de Gaza, donde aproximadamente la mitad de la población está desempleada y el PIB per cápita fue de alrededor de $5.600 anuales en 2021, lo que lo convierte en uno de los lugares más pobres del mundo. Ahora, algunos expertos culpan de su atrofiado crecimiento económico al bloqueo israelí-egipcio vigente desde el 2007, que ha impuesto restricciones a las mercancías que entran o salen de la franja. Israel dice que las restricciones son necesarias por razones de seguridad, para evitar que Hamás se arme y construya túneles hacia Israel. También se cree que la corrupción está muy extendida. Los líderes de Hamás, valorados en la asombrosa suma de $11.000 millones, se deleitan en lujo mientras el pueblo de Gaza sufre. ¿No? Algunas fotos, ¿no? del buen pasar de los líderes de Hamás en Qatar. Entonces, fíjense acá la versión archivada de Haaretz. Tenemos el jefe del Mossad visitó Doha, Qatar, e instó a esa monarquía, Qatar, a continuar con la ayuda financiera a Hamás. Dice, la visita israelí revelada por Avigdor Lieberman, quien era un ministro del gobierno, dice que Netanyahu envió al jefe del Mossad y al comandante militar israelí a la misión para convencer a Qatar de que no le cortara el flujo de financiamiento a Hamás. Y acá el Times of Israel nuevamente nos aclara un poco más la cuestión. 12 de agosto de 2020, el Mossad dijo que pedirá a Qatar que siga canalizando el dinero en un esfuerzo para reducir la tensión. Y dice, con la aprobación de Israel, Qatar, desde 2018, ha proporcionado periódicamente millones de dólares en efectivo a los gobernantes de Hamás para pagar el combustible de la central eléctrica de la franja, etcétera, etcétera, y permitir al grupo pagar a sus funcionarios públicos y promocionar ayuda a decenas de miles de familias empobrecidas. En marzo, Qatar aceptó una solicitud de Hamás para extender los pagos por 6 meses más, pero como esas transferencias expirarán el próximo mes y Qatar está sumido en las ramificaciones económicas de la crisis de 2020, a Hamás les preocupa que los pagos cesen en septiembre. Es por ello que Israel, con Yossi Cohen, acá en la foto, jefe del Mossad, intervino para, como dice acá, convencer a Qatar para que acepte prórrogas de los pagos por otros 6 meses. Dice, según estos informes, no es la primera vez que Cohen intenta presionar a Qatar con respecto a las transferencias. En febrero pasado, el jefe del partido Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, el ministro que decía antes, reveló que Cohen y el oficial superior de las Fuerzas de Defensa de Israel a cargo de Gaza, Herzi Halevi, visitaron Qatar a principios de ese mes, siguiendo instrucciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, de suplicar a sus líderes que continuaran con sus pagos periódicos a Hamás. Entonces, simplemente, sin hacer juicios de valor, les dejo, como dije antes, a ustedes que hagan sus conclusiones. Vos tenés, por un lado, un núcleo que ejerce el poder despóticamente sobre una población de más de 2 millones de personas, que, como mostramos en videos anteriores, su origen fue financiado desde el propio interés del gobierno israelí para minar la autoridad de, justamente, perdón la redundancia, de la autoridad palestina, y un grupo cuyos líderes andan viviendo en el Reino Unido, viviendo en Qatar, a puro lujo, con el total conocimiento de las fuerzas de inteligencia, de las fuerzas políticas de toda la región. Entonces esto me lleva a preguntarme, fíjense, están cumpliendo con el plan del documento filtrado que mostramos, bombardeando, atacando zonas civiles, hospitales, también instalaciones del propio Hamás. Sin embargo, como han reconocido, no se le ha provocado ningún tipo de daño significativo a la propia organización, a Hamás. Inclusive, como estamos mostrando, sus líderes ni siquiera viven en Gaza. Ven, por ejemplo, como publica acá Antiwar, funcionario estadounidense dice que Israel no ha estado ni cerca de destruir el liderazgo de Hamás. Un liderazgo que, como ya venimos mostrando y acá estamos profundizando, se ve bastante funcional, digamos, a los intereses que están en juego. E insisto con una cuestión,
La versión oficial desde el comienzo de toda la situación ha sido que hubo una falla monumental de los servicios y esto y lo otro, ya que no sabían absolutamente nada. Pero como podemos ver, estaban todos absolutamente al tanto, sabían dónde reunirse, dónde se encuentran, todos los medios, no solo la inteligencia de Egipto, la inteligencia estadounidense, todos los medios, hasta los medios de prensa. Saben dónde están los líderes, dónde están operando, qué es lo que están haciendo, e inclusive se están haciendo ricos, en teoría, gracias al contrabando, que entra por los propios puntos de acceso controlados por Israel. Pero claramente, si uno empieza a hacer la cuenta y el PBI de Gaza se estima en la mitad del patrimonio que tienen estos muchachos, ¿no? Los líderes de la organización, bueno, hay algo evidentemente que no cuadra en los números. Entonces hay que, como dije en la introducción, seguir el rastro del dinero. Y mientras el gobierno ha dicho que no se va a investigar absolutamente nada de la cantidad de irregularidades que hubo el día del ataque, que eso se va a reservar para cuando llegue el momento justo, que como dije aquella vez, el momento justo va a ser cuando a nadie ya le importe o pase algo más grave, sí, en cambio, tienen tiempo para firmar 12 licencias a 6 empresas, 4 de las cuales son nuevos actores en la exploración de gas natural frente a la costa mediterránea de Israel. Dice Times of Israel. Israel anunció el domingo que se han concedido 12 licencias a 6 empresas, incluida la multinacional británica de petróleo y gas BP y el gigante energético italiano Eni, para descubrir campos adicionales de gas natural en alta mar. Las empresas ganadoras se han comprometido a realizar inversiones sin precedentes en la exploración de gas natural durante los próximos 3 años, con la esperanza de descubrir nuevas reservas de gas natural. Y qué curioso esto, ¿no? Porque justamente como venimos tratando, exponiendo, va a haber toda una nueva zona que se va a poder explotar frente a la costa de Gaza. Y quédate, porque a partir de ahora te voy a mostrar con lujo de detalles la información al respecto y cómo juega geopolíticamente los campos de Gaza Marine, así se llama, descubiertos por British Gas a fines de los años 90. Para entender esta historia debemos remontarnos a 1999. En ese año, British Gas descubrió un gran yacimiento de gas entre 17 y 21 millas náuticas frente a la costa de Gaza. Según los acuerdos de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina tiene jurisdicción marítima hasta justamente 20 millas náuticas de la costa. Esto llevó a que en noviembre del año 99 la Autoridad Palestina firmara con British Gas un contrato de exploración de gas por 25 años, es decir, una licencia que está venciendo el año que viene, 2024. Entonces, en 1999, Ehud Barak, entonces el primer ministro de Israel, autorizó a British Gas a perforar el primer pozo en julio del 2000. Y lo que encontraron los sorprendió: grandes reservas de gas. Entonces, Palestina e Israel comenzaron a negociar y se consideró que el acuerdo beneficiaba tanto a la demanda israelí como a la oferta palestina. Sin embargo, este acuerdo se rompió con el ascenso al liderazgo de Ariel Sharon en el gobierno israelí. Las relaciones quedaron en un punto muerto. Fue entonces, en el 2002, cuando el primer ministro del Reino Unido de ese entonces, Tony Blair, intervino y Ariel Sharon, acordó negociar un acuerdo para el suministro de gas palestino durante 10 a 15 años. Sin embargo, en el año 2003 cambió de opinión, afirmando que los fondos que se ganaran, las ganancias que se obtuvieran, podrían utilizarse para apoyar el terrorismo. En abril del 2007, Ehud Olmert, impulsado como nuevo primer ministro, acordó reabrir las negociaciones con British Gas. Sin embargo, sería la batalla de Gaza del 2007, como pasaría a la historia, en la que Hamás tomó el control de la franja, lo que cambió el acuerdo una vez más. Y Hamás buscó aumentar la participación palestina original del 10% en el acuerdo de British Gas. Fue ahí entonces cuando el gobierno de Israel creó un equipo de negociación para pactar directamente con British Gas, puenteando al gobierno palestino y a la autoridad palestina, lo que anulaba de hecho el contrato firmado en 1999 entre British Gas y la autoridad palestina.
En diciembre del 2007, British Gas se retiró de las negociaciones con el gobierno israelí. Sin embargo, en junio del 2008, el gobierno israelí volvió a contactar a British Gas para renegociar urgentemente el acuerdo, como afirma la ONU. La decisión de acelerar las negociaciones con British Gas coincidió cronológicamente con la planificación de una operación militar israelí en Gaza, por lo que parecería que el gobierno de Israel deseaba llegar a un acuerdo con British Gas antes de la operación militar, que ya se encontraba en una etapa avanzada de planificación. La que sería conocida como la Operación Plomo Fundido, la invasión israelí a Gaza en diciembre del 2008, puso los campos de gas palestinos bajo control israelí sin tener en cuenta el derecho internacional, y desde entonces British Gas ha estado tratando directamente con el gobierno israelí. Lo que la ONU estima en aquel informe que hemos mencionado como miles de millones de dólares en pérdida para el pueblo palestino. Y un año después de la operación Plomo Fundido, Tel Aviv anunció el descubrimiento del campo de gas natural Leviatán en la costa de Israel, el mayor hallazgo de toda la zona este del Mediterráneo. 87.000 kilómetros cuadrados de campo exploratorio de gas. Ahora, como podemos ver, una historia conflictiva, compleja, pero fíjense los últimos sucesos que estuvieron ocurriendo en, digamos, el último año y medio, que por supuesto, como la atención no estaba fijada en lo que estaba ocurriendo en Israel, ni lo que estaba ocurriendo en Gaza, ha pasado desapercibido para muchísimos periodistas e investigadores. Pero tratémoslo. Fíjense, el acuerdo sobre el gas de Gaza podría convertir a Israel y Hamás en socios improbables. Escribe el Washington Post el 25 de noviembre de 2022. Y la propia nota nos da una pista fundamental para entender lo que está pasando. Dice: la carrera de Europa para asegurar alternativas al suministro de energía ruso está reviviendo una iniciativa palestina largamente abandonada para extraer gas natural de la costa de la bloqueada Franja de Gaza. Los funcionarios palestinos dijeron que el rápido avance de las negociaciones con los inversores egipcios podría traer un raro rayo de esperanza a los palestinos, después que los planes para desarrollar el gas de Gaza, junto con los planes para la creación de un Estado palestino, fueran marginados por más de 2 décadas por el conflicto abrasador con Israel y las divisiones políticas palestinas igualmente intratables. El proyecto de 1.400 millones de dólares que estará finalizado en febrero de 2023 y podría iniciar, escuchen, la producción de gas en marzo de 2024, retengan esa fecha, será una colaboración de alto riesgo entre la autoridad palestina, Egipto, Israel y Hamás. Es decir, que un grupo que, como ya hemos visto, creado para debilitar a la autoridad palestina y que ha sido funcional en el pasado para ir cooptando la explotación gasífera de la zona, bueno, se habían puesto de acuerdo el año pasado para finalmente terminar con las diferencias y poder explotar los campos Gaza Marina. También, como vimos, hubo cierta tendencia de Israel a querer puentear cualquier tipo de asociación con Palestina respecto a esta explotación gasífera. Cortarse solo con British Gas, que son quienes tienen la licencia hasta 2024. Y fíjense, para reforzar, Arab News dice: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, da el consentimiento, el ok, el visto bueno al desarrollo del gas marino en Gaza y quiere garantías de seguridad. Esta nota de junio del 2023. Israel ha dado aprobación preliminar para el desarrollo de un campo de gas frente a la Franja de Gaza, el campo de Gaza Marina. Al anunciar la medida sobre el proyecto marino de Gaza, la oficina de Benjamín Netanyahu dijo que el progreso dependerá de preservar la seguridad y las necesidades diplomáticas del Estado de Israel. La oficina añadió, en un comunicado de prensa en árabe y en hebreo, que el proyecto a 36 kilómetros de la costa de Gaza, en aguas del Mediterráneo, se encuadra en el marco de las negociaciones en curso entre Israel, Egipto y la autoridad palestina.
También, del 20 de junio de este año, Hamás permitirá el desarrollo del gas natural marino de Gaza, en medio de negociaciones mediadas por Estados Unidos entre la Autoridad Palestina, Egipto e Israel. Por supuesto, a cambio de un retorno, ¿no? Imagínense, y ya vemos cómo viven los líderes de Hamás. Pero recordemos esta nota que mostramos en otro video, que dice: Egipto convence a Israel para que extraiga el gas natural de Gaza. Esto de octubre de 2022. Donde un funcionario del servicio de inteligencia egipcio dijo a Al Monitor, bajo condición de anonimato, que una delegación económica y de seguridad egipcia discutió con la parte israelí durante varios meses la cuestión de permitir la extracción de gas natural frente a la costa de Gaza. La delegación finalmente logró llegar a un compromiso que beneficiaría a todas las partes relevantes, las más importantes de las cuales son Israel y la Autoridad Palestina. Y este funcionario egipcio explicó que Israel requería el inicio de las medidas prácticas para extraer gas de los campos de Gaza a principios de 2024, para asegurar su propia seguridad, todo en el mismo margen de tiempo. Un miembro del comité ejecutivo de la OLP dijo al Monitor, bajo condición de anonimato también, que Egipto informó a la autoridad palestina de la aprobación de Israel para comenzar a extraer el gas. Señaló que esto se produjo después de la presión política ejercida por los países europeos sobre Israel para satisfacer sus necesidades de gas alternativo al gas ruso. Y claramente no hay que ser ingenuos, también las presiones del propio Estados Unidos, que es quien le vende el gas natural licuado a Europa, especialmente tras las rupturas ocasionadas tras la invasión a Ucrania. Este funcionario de la OLP dijo que, según el acuerdo, Israel y Egipto supervisarían el proceso de extracción y que parte del gas se exportaría a Egipto y la mayor parte sería exportada por Israel a Europa a través de Grecia y Chipre. Retengan este dato: Chipre. Los ingresos financieros del proceso de exportación del gas palestino volverán al tesoro de la autoridad palestina y parte de estos ingresos se destinarán a apoyar la economía de Gaza. Mientras tanto, parece que Hamás, que controla la franja de Gaza, está observando cómo el mundo se apresura hacia las fuentes de energía y no quiere irse con las manos vacías. De ahí seguramente ese acuerdo que se alcanzó a mediados de este año. Pero como vemos, siempre con un interés de puentear la situación de Egipto e Israel en particular. Ahora, fíjense, siguiendo con este desarrollo cronológico para que se entienda el contexto geopolítico. Biden y los aliados anuncian planes del corredor que unirá a la India con Medio Oriente y Europa, dice Associated Press. Esto es de septiembre de 2023, ahí la tenés a Ursula von der Leyen, a Modi de la India, justamente que decíamos de los apuros de Europa por asegurar el suministro de gas. Este corredor, esbozado en la cumbre anual del grupo del G20, ayudaría a impulsar el comercio, suministrar recursos energéticos y mejorar la conectividad, incluyendo a India, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Jordania, Israel y la Unión Europea, dijo en ese entonces Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y acá, como nos dice Neutral, preguntas y respuestas sobre el corredor IMEC, un proyecto que quiere unir la India, Oriente Medio y Europa, aclarando un poco más lo de Associated Press. La firma del memorando de entendimiento tuvo lugar en la cumbre del G20, que se celebró en la India, cumbre a la que no acudió el presidente chino Xi Jinping. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se iba a firmar ahí, el entendimiento de este corredor, atenta a los intereses chinos en Medio Oriente, al proyecto de la Franja y Ruta. Dice, ¿en qué se materializaría el corredor que uniría a la India con Europa? El objetivo sería permitir el tránsito de mercaderías y servicios hacia, desde y entre la India, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Jordania, Israel y Europa, agilizando el comercio en un 40%. A lo largo de este corredor económico, India, Oriente Medio y Europa, los países quieren habilitar un tendido de cables submarinos para electricidad y conectividad digital, así como tuberías para la exportación de hidrógeno limpio. El objetivo explícito de la asociación
es invertir 600 mil millones de dólares para impulsar las inversiones públicas y privadas. Ahora, el objetivo implícito, como lo dijimos, es contrarrestar la iniciativa de la Franja y Ruta de China, competir con la creciente influencia de China en Oriente Medio. Y reforzando la cuestión, tenemos The Cradle, el 4 de septiembre, Netanyahu propone un importante corredor de electricidad y telecomunicaciones que una a Asia y Europa. La propuesta de Netanyahu de convertir a Israel y Chipre, como les dije antes, que retengan, en centros para unir Europa y Asia, sigue los esfuerzos existentes para conectar las redes eléctricas de los dos países con Grecia a través de un cable submarino de 1.500 kilómetros de largo. Como Grecia está conectada a otras redes europeas, este cable permitiría a Israel exportar electricidad a Europa. Chipre e Israel también están buscando formas de colaborar para exportar gas natural a Europa, que se está alejando del gas ruso tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. Recientemente se han descubierto importantes depósitos de gas natural en las zonas económicas de Israel y Chipre. Los esfuerzos para construir el oleoducto EastMed, que unirá Israel, Chipre y Grecia, se estancaron debido a las objeciones y preocupaciones turcas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Turquía desea convertirse en la ruta de tránsito para cualquier gas exportado a Europa desde Asia Occidental. Victoria Nuland, una vieja conocida en Ucrania, en varias regiones del mundo, digamos, Deep State puro, argumentó que la construcción del gasoducto llevaría demasiado tiempo para proporcionar a Europa una alternativa al gas ruso que se necesita de inmediato. Pero Israel y Chipre seguirán adelante con sus intenciones de enviar gas natural a plantas procesadoras en Egipto, y desde allí el gas se congelaría para convertirlo en gas natural licuado y enviarse a Europa por mar en camiones cisterna. Después tendríamos el 22 de septiembre el discurso, las declaraciones de Netanyahu en las Naciones Unidas, donde presentó su proyecto del nuevo Medio Oriente. A ver si encontramos la foto. Ahí tenemos el momento, ¿no? Fíjense donde está marcando Israel, y ahí lo tienen marcando lo que sería el nuevo corredor en Medio Oriente, hacia Europa, ¿no? Con el aplauso de la gente y esto lo otro, pasando por Chipre como elemento clave, ¿no? Acá tenés a Infobae diciendo: Benjamín Netanyahu habló ante la Asamblea de la ONU, estamos en la cúspide de un avance espectacular, una paz entre Israel y Arabia Saudita, y donde pidió que no sean la gente de Hamas quienes bloqueen este acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que normalizaría y fomentaría la creación de este corredor comercial. Bueno, y en otro orden tenemos The Cradle, que dice: el cuarteto del Mediterráneo Oriental, grandes conversaciones y menos acción. Durante años, Israel, Grecia y Chipre ha profundizado diligentemente su asociación geoestratégica en múltiples dominios, con un enfoque principal en la colaboración en materia de energía y seguridad en la región del Mediterráneo. Los orígenes del bloque tripartito se remontan a 2013, cuando sus respectivos ministros de energía se reunieron en Nicosia, la capital chipriota, para afirmar su intención de colaborar en la construcción del interconector Euroasia. El ambicioso proyecto conectaría las redes eléctricas de Chipre, Israel y Grecia a través de un sistema submarino de transmisión con una capacidad de 2.000 megawatts, actualmente en construcción. Además, el trío ha iniciado otro proyecto conjunto, el gasoducto del Mediterráneo Oriental, conocido como EastMed, que está diseñado para transportar gas desde Chipre e Israel a Grecia y luego a Europa. Esta controvertida ruta ha provocado fuertes reacciones de varios estados en distintos momentos e incluso escepticismo sobre su viabilidad por el costo, ¿no?, que imaginen que tiene esto. También el medio destaca la importancia geoestratégica de Grecia. Dice: para los estadounidenses, Grecia es crucial para abordar la dinámica competitiva entre las potencias globales y regionales, tanto en el sudeste de Europa como en el Mediterráneo Oriental. Imagínense, es lo que conecta todo este sistema de comunicación.
Para los estadounidenses, Grecia ofrece una posición ventajosa para ejercer control sobre el Mediterráneo y el Egeo, una posición particularmente vital a la luz de la creciente influencia de China y Rusia en la región. Y dice, mientras Europa busca comprobadamente fuentes alternativas de gas natural para reducir la dependencia de la energía rusa, junto con grandes descubrimientos de gas en la Palestina ocupada, Chipre y Egipto, decidir una ruta de exportación para el gas del Mediterráneo Oriental se ha convertido en una preocupación apremiante para la Unión Europea, lo que ha llevado, según los informes, en los próximos 3 a 6 meses, a tomar una decisión sobre la ruta de exportación del gas chipriota y palestino. Hasta la fecha hay 3 propuestas para exportar este gas. El primero, por supuesto, es el gasoducto EastMed, conectando los yacimientos de gas del Mediterráneo Oriental con Europa a través del gasoducto de alta capacidad. La segunda opción que se está considerando es un oleoducto directo a Chipre, una propuesta llamada del gasoducto Qusair de 300 kilómetros que uniría los yacimientos de gas palestinos, de gas marina, en el Mediterráneo Oriental con la instalación de licuado de gas en Chipre. O sea, un gasoducto mucho más corto, más económico, y luego se haría el licuado del gas que se transportaría en barco a Europa. Y la tercera ruta propuesta es un oleoducto desde la gasa marina hasta Turquía. Esta opción implica un gasoducto submarino que conecta a Turquía con los campos de gas natural en la Palestina ocupada. De ahí a Turquía se trasladaría al sur de Europa. Como lo que pueden ver, distintas variantes que contemplan la explotación de estos recursos energéticos y el abastecimiento de Europa, como una forma de aislar cualquier tipo de influencia ruso-china en la región. Y también se ve el peso y la fricción de Turquía respecto a todo este entramado económico y geopolítico. Como resalta la Deutsche Welle, hoy justamente 13 de noviembre, el gas de Chipre y el conflicto Israel-Hamás. La postura de Chipre a favor de Israel en la guerra con Hamás provoca a Turquía, pero Ankara es necesaria para extraer el gas de los yacimientos frente a la costa chipriota. Y fíjense lo que señala, ¿no? Que los yacimientos de gas offshore podrían reducir perceptiblemente la importancia de otros proveedores de gas y la dependencia de Qatar. Elahi Retik, jefe de la sección de energía del Centro Begin Sadat de Israel, cree que Qatar, al igual que Turquía, Rusia e Irán, tienen, por diversos motivos, interés en que se prolongue el actual conflicto con Hamás. Y señala, había un acuerdo preliminar no publicado entre Israel y el gobierno de Gaza sobre la utilización y financiamiento conjunta del gas marín. Eso podría haber modificado positivamente muchas cosas entre Israel y los palestinos y por ende para toda la región. Pero debido al ataque, los planes han sido congelados. Ahora lo que habría que preguntarse es si han sido congelados, si han servido a los propósitos de puentear, absorberlos, ¿no? Expropiar estos recursos y, como vimos al principio, estos muchachos que viven en Qatar con una vida de lujo, cobrando una comisión al respecto. Se han servido de, digamos, eslabones útiles a esta maniobra como fue en 2008. Pero insisto, juzguen ustedes mismos las noticias, las informaciones, a ver para qué es lo que les parece más factible, lo más probable, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que han pasado respecto al propio ataque. Y también, como muestra acá Business Insider, Estados Unidos tenía un plan en la década del 60 para construir en realidad un canal de Suez alternativo a través de Israel utilizando 520 bombas nucleares. Esta era la idea del canal Ben Gurion. Una propuesta realizada en 1960, acá está el memorando desclasificado, que trata de, acá fíjense el documento, ¿no? Oficial del gobierno, desclasificado, donde se contemplaba la posibilidad de regar la zona con bombas nucleares para realizar, acá está el mapa y todo, este canal alternativo al canal Ben Gurion, alternativo al canal de Suez, para facilitar el comercio en la zona e inclusive ejercer muchísima más influencia y demás. Pero ahora, seamos realistas, pese a que esto estaba
oficialmente, como ha sido desclasificado y era una idea que se barajaba, realmente no es una cosa que se pueda llevar a cabo en muy corto plazo y demás. Es mucho más factible, más probable que la situación realmente fuera por cómo explotar estos recursos que están en disputa legal internacional, planteado en la ONU y demás, que quién es la titularidad de esos recursos sobre la playa de Gaza, el campo Gaza Marín, ¿no? Como hemos contado a través de este video. Así que ya llegando al final, digamos que la conclusión tiene que ser esa. Cada uno tiene que forjarse su opinión de acuerdo a la información que se da. Lamentablemente los medios de comunicación mainstream omiten completamente esta información. Espero que valoren, ¿no?, que la haya juntado, recopilado en un video para explicárselas, traérselas a ustedes. Pero la realidad es esta, que detrás de consignas de fanatismo y consignas de nacionalismo y esto y lo otro, consignas emocionales, hay motivos mucho más terrenales, materiales y mundanos de lo que nos quieren hacer ver. Siempre los mismos intereses dando vuelta. Así que bueno, dicho todo esto, explicado todo esto, los leo como siempre en los comentarios. Aquellos que no se han suscrito, los invito a hacerlo. Les agradezco muchísimo compartir el material y los que quieren aportar para que el proyecto siga vivo, encontrarán los links en la descripción de este video. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí.